Usted ya conmigo, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle otro aplauso a Cristo Jesús. La semana pasada empecé esta enseñanza que se refiere a que podamos entender cómo el Antiguo Testamento tiene vigencia también en este tiempo, en esta dispensación de la gracia en la que nos encontramos. Y se recuerdan que vimos o analizamos tanto lo que es el versículo clave, o los versículos claves que tenemos como referencia, como marco de referencia para poder entender si toda la Escritura, si tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento es para nosotros hoy, principalmente el Antiguo Testamento, si todo el Antiguo Testamento es para nosotros hoy, o solo una parte, o cómo funciona eso. Y la parte de la Escritura de marco de referencia, se recuerdan, es 2 Timoteo 3, 16, 17. La vamos a recordar siempre en estas enseñanzas para que podamos nosotros tener claridad al respecto. Estamos aquí para aprender, ¿verdad? Así es que en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice diga conmigo toda. Dice toda la Escritura, habla de Antiguo y Nuevo Testamento. Dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, y es que el hombre de Dios sea, que dice, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios. Entonces esto ya prácticamente con este versículo podemos saber si toda la Escritura es para nosotros. Dice toda la Escritura es inspirada por Dios, y esa palabra inspirar significa soplar aliento de vida, como Dios hizo cuando creó al hombre, formó al hombre, se recuerda, para ponerlo en el huerto del Edén, porque Dios lo formó afuera, lo formó, y dice ahí en Génesis que Dios sopló aliento de vida en el hombre, o sea, sopló vida en el hombre, y fue el hombre un ser, un alma viviente. Y eso es lo mismo que Él hace con la palabra cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, cuando la meditamos principalmente. Dios inspira su palabra, es decir, sopla aliento de vida en esa palabra, y entonces la palabra se hace vida en nosotros. Eso es importante, y Dios hace esto de soplar aliento de vida en la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No importa en qué parte de la Escritura el Espíritu Santo nos lleve a estudiar, a meditar, Él sopla aliento de vida. Entonces la Biblia deja de ser un libro cualquiera, se convierte en un libro espiritual, palabra viva para nosotros, palabra que va a transformar. Primero va a renovar nuestra mente, va a renovar nuestro entendimiento, y cuando nuestro entendimiento es renovado, entonces cambian nuestras actitudes, cambia nuestra manera de ser, y vamos siendo restaurados a la imagen de Dios, porque ese es el trabajo principal del Espíritu Santo, restaurarnos a la imagen de Dios. ¿Está claro esto? Entonces es importante entender que el Espíritu Santo, no importa si usted está en Éxodo estudiando el tabernáculo de Moisés, si el Espíritu Santo sopla aliento de vida, cuando usted está estudiando eso, a usted se le va a hacer vida todo lo que está ahí del tabernáculo de Moisés. Usted va a ver a Cristo allí. Si no tiene esta experiencia de que el Espíritu Santo inspire la palabra, pues solamente lo va a ver como historia, ¿sí? Como historia, y es ahí donde se cae en el grave error que se está cometiendo más en este tiempo, de querer conocer los misterios de la palabra a través de únicamente un análisis natural de las cosas, y que cómo fueron aquel tiempo, que es el lenguaje, que esto y que el otro. Pero eso solo nos habla de cosas naturales. Lo espiritual solo se puede a través del Espíritu Santo. ¿Está claro? Eso es lo que estoy tratando de dejar en el espíritu de ustedes. Así es que, mis hermanos, vamos a seguir entendiendo más cómo funciona el Antiguo Testamento para nosotros en este tiempo. Si Dios quiere,
vamos a ver hoy cómo la ley ceremonial, todo lo que hacían en ese tiempo, cómo es que se aplica para nosotros hoy. En primer lugar, tenemos que saber que cuando la palabra de Dios es ley, ¿sí? El Antiguo Testamento principalmente se le llama la ley. O sea, por eso se llama el antiguo pacto de la ley. Sin embargo, quizás en la próxima enseñanza les voy a mostrar cómo todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel, de sus mandamientos, preceptos, estatutos, ordenanzas. Mire, Dios les dio toda una estatura de la palabra. Pero quiero decirles que el Antiguo Testamento, sí, se habla normalmente de la ley. Y la ley es la palabra Torah. Y Torah significa enseñanza, significa instrucción. Prácticamente cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de la Torah de Dios, estamos hablando de toda la enseñanza, de toda la instrucción que Dios nos deja en su palabra. Y hablamos de que hay una ley moral, eso lo explicamos hace una semana, y una ley ceremonial. Y ambas, ya con lo que hemos estudiado la semana pasada, comprendemos que tanto la ley ceremonial, que era de los ritos, de los sacrificios y todo eso que se hacía, que ahora lamentablemente por no tener espíritu de sabiduría y de revelación, muchos piensan que eso ya no es aplicable a nosotros hoy. Por supuesto que literalmente no, pero créanme que es más importante lo que nos imaginamos para nosotros hoy. Porque les expliqué que si no tenemos el espíritu y la vida de esa palabra de Dios, de esa ley ceremonial, de esa Torah ceremonial, si no tenemos el espíritu y la vida de todo eso que Dios les ordenó realizar en ese tiempo, y no solo al pueblo de Israel, sino desde Adán, desde el huerto. Se recuerdan que explicamos que desde el huerto, si no tenemos el espíritu y la vida de esa palabra, difícilmente nosotros vamos a poder vivir, poner por obra la ley moral, vivir como Dios manda, tener las actitudes, el carácter de Cristo Jesús en nosotros para vivir como Dios manda. Toda la escritura vimos que es inspirada, toda la escritura es útil, y eso incluye la ley ceremonial de los sacrificios y de todo lo que hacían, y la ley moral, que es más conocida con los 10 mandamientos, por ejemplo. Eso es ley moral, nos habla de conducta. La ley ceremonial nos habla de todos los rituales que hacían en aquel tiempo. ¿Está claro esto? Pero lo que quiero dejar sentado en estas enseñanzas es que tenemos que entender cómo toda la palabra, sí, de Dios es para nosotros hoy y es eterna, no cambia. Ni siquiera se termina con nosotros, ni siquiera se va a terminar con la gran tribulación. La palabra de Dios continúa, es eterna, solo que Él la va revelando poco a poco en dispensaciones. La forma en que nosotros vemos ahora la ley ceremonial es muy diferente a como la vieron los israelitas en aquel tiempo, y aún la ley moral va cambiando, pero sigue siendo la misma. Solo que Dios la va abriendo, poco a poco nos va abriendo más en las dispensaciones, va abriendo la palabra, va abriendo la palabra. Ahora estamos en una dichosa dispensación que no solo nos abre más la palabra, sino que la palabra misma vino a esta tierra, que es Cristo Jesús. Amén. Y luego se nos va a seguir abriendo aún más y más. Y aquí también a cada uno en lo personal, Dios nos va abriendo la palabra en la medida en que nosotros estimamos su palabra, amamos su palabra, buscamos su palabra, comemos su palabra. Porque el que tiene hambre es saciado, dice la palabra misma. Estamos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Hambre y sed de justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Quién es la justicia? Es Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Cristo, porque serán saciados. Eso es poderoso, mis hermanos. Entonces tenemos que entender esto para saber si conforme a qué ley debemos de vivir, porque es una pregunta. Conforme a qué ley tenemos que vivir, con la ley moral, con la ley ceremonial, porque también está la ley de la fe, la ley del espíritu, pero al final es una sola ley. Cuando se habla de la ley, se habla prácticamente de la escritura, la Torah. Ahora bien, también cuando a veces la palabra se refiere a la ley, se refiere a leyes específicas, a leyes que le fueron dadas a Moisés, por ejemplo. Pero la Biblia dice la ley. Pero ya cuando vamos entendiendo, sabemos a qué se refiere. Y dentro de la Torah, dentro de la ley que es la Torah, hay mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas, pactos,
pactos, juicios. Hay toda una estatura de la palabra. Vamos ahora entonces, mis hermanos, para que nosotros podamos tener más entendimiento de la palabra y para cuando usted la estudie, usted pueda comprender, usted pueda tener revelación. ¿Cuántos quieren tener revelación? Mire, cuando hablamos de tener revelación, al final de cuentas, es que podamos ver a Cristo en cada parte de la Escritura. Porque el propósito de la ley moral, ceremonial y de la ley moral, el propósito de toda la Biblia para que nosotros podamos ser perfeccionados, el propósito es revelarnos a Cristo, el varón perfecto. Ese es el propósito. Tanto la ley ceremonial, todo lo que se hacía, los sacrificios y las fiestas y todo lo que se hacía en aquel tiempo, tienen el propósito de revelarnos a Cristo. Y la ley moral nos revelan el carácter de Cristo Jesús. ¿Estamos? Toda la escritura, toda la Torá tiene este propósito. El problema fue que en aquel tiempo los israelitas no entendieron el espíritu de la ley, de la Torá. No lo entendieron, no entendieron el propósito, no entendieron por qué Dios los puso a hacer sacrificios, a ofrecer sacrificios de animales, a derramar sangre de animales. No entendieron por qué Dios les puso a hacer el tabernáculo. No entendieron el tabernáculo de David. No entendieron el templo de Salomón. No entendieron. Hubo quienes sí lo entendieron, porque siempre hay un remanente chispudo. Siempre hay un remanente que se deja abrir los sentidos espirituales. Siempre hay un remanente. Abraham fue uno de ellos, Jacob fue uno de ellos, Isaac fue uno de ellos, Noé fue uno de ellos, David fue uno de los que por excelencia comprendió el por qué Dios dio todas esas leyes, mandamientos, ordenanzas, estatutos. Él pudo comprender cuál era el propósito, cuál era el espíritu de la ley. ¿Estamos? Y los israelitas, cuando no comprendieron el espíritu de la ley, pues se volvieron meticulosos, celosos con la ley, con todos esos rituales. Y hasta la fecha, sí, hasta la fecha. El asunto es que no solo ellos, sino que muchos cristianos también no han entendido el espíritu de la escritura, el espíritu de la palabra. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Pero cuando no se tiene el espíritu y la vida de la ley, hablo de toda la escritura, el espíritu y la vida de la palabra, pues nos volvemos religiosos, todo es ritos, todo es formas, todo es legalismo. Es una religión nada más, una religión evangélica bonita. Bueno, a veces no tan bonita. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, hoy quiero, dentro de esta manera general de dividir la ley, ley ceremonial y ley moral, quiero que comprendamos el propósito de la ley ceremonial, porque es bien importante que seamos entendidos en ello. ¿De acuerdo? Para que usted y yo no cometamos el error de desechar, pero ni una tilde, ni una jota de la palabra, porque Jesús dijo ¿cómo fue que dijo? No pasará ni una tilde, ni una jota esta palabra hasta que todo se haya cumplido. Para que no desechemos nada de la palabra de Dios, porque toda la escritura es útil para nosotros. Eso es lo que hay que tener en mente. Toda la palabra es útil para mí, Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, entonces comprendamos, entendiendo que cuando hablo de la ley ceremonial, me refiero a los sacrificios que hacían, todos esos ritos. ¿Se recuerdan, verdad? Ustedes han leído y hemos estudiado los ritos. Se refiere también a las fiestas que guardaban, de la Pascua, de los panes sin levadura, del tabernáculos, que muchos, por no entender esto, aún lo quieren seguir haciendo como se hacía antes. Y también se refiere a varios tipos de cosas, a los días de las lunas y todo ese tipo de cosas. A eso me refiero, o mejor dicho, a eso se refiere la palabra con la ley ceremonial. ¿Está claro esto? Entendamos cuál era el propósito de ello. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, 16 y 17. Vamos a ver dos citas para entender aún más el propósito del por qué Dios les dio todas esas leyes ceremoniales, ¿sí? Que no fue solamente al pueblo de Israel, a ellos se las amplió, se las dio a Adán, porque todos, desde Adán para acá, todos ofrecieron sacrificios de sangre. ¿Estamos? De corderos, de animalitos, de lo que Dios les indicaba.
Dice en Colosenses 2, 16 y 17, póngale mucha atención a esto. Dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, ¿o qué dice? O sea, todo esto se refiere a la ley ceremonial, porque también habían leyes, ordenanzas sobre la comida, qué animales sí podían comer, qué animales no podían comer, qué animales sí podían ofrecer en sacrificios a Dios y qué animales no, qué podían beber, qué no podían beber. Había todo ese tipo de ordenanzas, días de fiesta y los días de reposo, los Shabbat. Cuando la Biblia habla de reposo, es Shabbat, y Shabbat no es sábado, sino que es reposo. ¿Estamos? Entonces, pero vea lo que dice acá el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Les dice, miren, porque en ese tiempo los judíos trataban de meter sus ritos, querían seguir con su tradición. Y Pablo les dice, miren, que no los estén juzgando con ese tipo de cosas. Y vamos a leerlo nuevamente. Que nadie los juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, que nadie los juzgue si lo hacen o no lo hacen. ¿Por qué? Porque dice en el siguiente versículo, todo lo cual, o sea, todo esto, las comidas, bebidas, fiestas y todo eso, todo lo cual es sombra o una figura o un cuadro didáctico, ¿sí?, de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, cuando él dice de lo que ha de venir, ¿sí?, se refiere a Cristo, porque Cristo vino hace más de 2000 años, y porque ahorita ya estamos un poco más de 2000 años, vino, se manifestó, vino a manifestar su humildad, el Cristo, y por eso fue crucificado. Se vino a manifestar como el Cordero, pero todavía no se ha terminado de manifestar realmente como Él es. Él se manifestó del lado del Cordero, del lado de su humildad, pero también recuérdense que Él es el león de la tribu de Judá, ¿sí? Y eso es algo que también todavía no se ha manifestado de manera literal. Se va a manifestar en su segunda venida en adelante, amén. Pero entonces dice sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces dice, Pablo les está diciendo, miren, no se compliquen con esto que de los días de fiesta, porque los judíos estaban diciéndole, está bien, crean en Cristo, pero se tienen que circuncidar, pero tienen que guardar las fiestas de los tabernáculos y de esta otra, pero tienen que, o sea, judaizar. Pablo les dice, miren, eso solo era una sombra, era una figura. Y lo mismo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Esto es poderoso entenderlo, porque esto, mire, nos va a salvar de tanta cosa que se está moviendo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Mire, de verdad estamos oyendo unas herejías tan terribles que también estaba profetizado, porque va a llegar un momento en que se va a manifestar una apostasía dentro de la iglesia. Va a ser algo terrible, pero ya todo el terreno se está preparando, alejando a las personas, a los cristianos, alejándolos del propósito de Dios, y a que pongan su mira en otro tipo de cosas. Pero el entender el propósito de la Escritura, el propósito de la ley ceremonial y moral, nos va a salvar de caer en las garras, en el error de todas esas doctrinas herejes o enseñanzas herejes que se están dando. Muy bien, Hebreos 10:1 dice, porque la ley, diga conmigo la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley teniendo la sombra, la figura, solo era una figura de los bienes venideros. Y cuando habla de bienes venideros, en primer lugar se refiere a Cristo Jesús, pero se refiere a todo lo que recibimos con Cristo Jesús. Entonces dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ¿sí?, nunca puede, o sea, la ley así literal, y principalmente la ley ritual o ceremonial, todo eso que hacían de los sacrificios, dice, nunca puede, diga conmigo, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Obviamente se acercan a Dios. Nunca puede, o sea, todo eso que se hacía antes
no podía hacer perfecto a las personas. ¿Y qué es perfecto? Perfecto es maduro, es de limpio corazón, ser liberado de la ley del pecado, de la naturaleza pecaminosa que tenemos, y podamos ser restaurados a la imagen de Dios, tener el carácter de Cristo formado en nosotros. La ley, y aquí se refiere a la ley ceremonial, y también se refiere a la ley moral como les fue dada, porque nadie podía poner por obra la ley moral, ni nosotros. Nosotros no podemos vivir, como expliqué la semana pasada, como Dios manda. O sea, ¿cuántos mandamientos nos da Dios de la manera en que tenemos que conducirnos, caminar delante de Él? ¿Cuántos mandamientos nos da? Y miren, nosotros constantemente estamos quebrantando las leyes, los mandamientos, los estatutos, los preceptos de Dios. Constantemente. Es por eso que vivimos en pecado. Somos pecadores salvos por gracia, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, pero vivimos en pecado porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Tal vez ya no hacemos pecados, algunos pecadotes que antes hacíamos, pero hacemos una infinidad de un montón de pecaditos que suman un montón. Entonces, mis hermanos, como acá dice que todo lo que se dio, la ley, era una sombra de lo que debía venir principalmente de Cristo. Entonces, ¿cuál era el propósito de todo eso? Revelarnos a Cristo, revelarnos el carácter de Cristo. Esto ya lo mencioné en la enseñanza hace una semana, ¿sí? Todo lo que los israelitas hacían en la ley ceremonial y la ley moral, todo tiene el propósito de revelarnos a Cristo. Porque ¿cómo podemos crecer a la estatura del varón perfecto? ¿Cómo podemos llegar a ser perfeccionados? La única manera es viendo a Cristo, para saber qué se tiene que formar de Él en mí, qué hay de mí que es diferente a Él, que es contrario a Él, ¿sí? Hacer lo que la palabra me enseña a hacer para que se forme lo de Él en mí. Es por eso que en Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice, leámoslo en voz alta: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué más? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué más? Sufrió la cruz y menospreció la burla, el escarnio y todo lo que le hicieron, y padeció con gozo la cruz. Solo allá somos bien diferentes. Una cosita nos hacen y ya estamos nosotros que pegamos llantos. Jesús soportó el escarnio, la burla, todo lo que le hicieron, y tenía gozo en su corazón, y con gozo aceptó ser crucificado. Eso es tener la estatura del varón perfecto. El asunto es que toda la ley tiene el propósito de revelarnos a Cristo Jesús. Porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que escribió Moisés, lo que escribieron los profetas, toda la Torah, toda la palabra, todo el Antiguo Testamento, estoy hablando ahorita del Antiguo Testamento, y por supuesto que también el Nuevo, pero me refiero al Antiguo Testamento, que es lo que más problema da para algunos. Todo nos habla de Jesús. Es por eso que todo nos revela a Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Vaya conmigo a Juan capítulo 5, por favor. Vamos a leer el versículo 46 y 47. Vean lo que dice Jesús: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Ahora pregunto, ¿qué escribió Moisés? Los primeros 5 libros. Escribió Génesis, escribió Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco. Y Jesús dice, miren, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. También Moisés escribió unos salmos que están ahí registrados. Entonces, eso quiere decir que todo lo que escribió Moisés, lo que está en estos 5 libros primeros, incluyendo el libro de Levítico. ¿Y por qué hago énfasis en el libro de Levítico? Porque en el libro de Levítico están todas las ordenanzas de los sacrificios, todas las ordenanzas de todo lo que tenían que hacer en la ley ceremonial. Y Jesús dice, de mí escribió Moisés.
Entonces toda la escritura toda la ley tiene el propósito de revelarnos a Cristo Jesús, su carácter, lo que Él es y también su manera de ser, la ley moral. Y también esto se confirma en Lucas capítulo 24. Vamos a leer el versículo 44 al 46. Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese. ¿Qué dice? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿En dónde más? En los profetas. ¿En dónde más? Y en los salmos. Paremos un momento ahí. Dese cuenta que dice, era necesario que se cumpliese. ¿Cuánto? Todo. Y aquí abarca Jesús todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, todos los profetas, y en los salmos. Entonces, ¿qué hizo Jesús para que ellos pudieran verlo a Él allí, en esa escritura, que no fuera solo historia? ¿Qué hizo Jesús? El siguiente versículo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Yo creo que necesitamos orar más para que Jesús nos abra el entendimiento. De verdad, ore de veras. Y no pare de pedir. Porque Jesús mismo dijo, el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Y si algo necesitamos es que Él nos abra el entendimiento, para que no sea solo historia, sino que sea palabra viva para nosotros. Cristo, la palabra viva. Y es por eso que, miren, a mí también me impacta. Y yo digo, si este hombre pudo, yo también puedo. Mire, lo que hacía, por ejemplo, vaya conmigo a Hechos capítulo 28. El apóstol Pablo, mire, todos los discípulos, Felipe, todos ellos, Pablo, solo predicaban teniendo el Antiguo Testamento. Todavía no se había escrito el Nuevo. ¿Y qué predicaban ellos? Bueno, veamos lo que Pablo hacía. Vamos a ver el versículo 23. Antes de ese versículo era donde Pablo tuvo unas discusiones bien tremendas ahí, pero me voy a centrar en este versículo, porque después Pablo los dejó, se quedaron alegando ahí los demás, y él se fue a alquilar una su casa, tranquilo, ¿sí? ¿Y qué hacía él? Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Sí, a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba. Vea lo que les testificaba, lo que él predicaba: el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué les parece? O sea, Pablo les predicaba a Jesús, les decía, miren, aquí está Jesús, de Jesús habla aquí, de Jesús habla acá, en la ley de Moisés. Sí, pero los profetas, vean, aquí está también los profetas. Vean, miren lo que dice Nehemías, vean lo que dice Isaías, vean, todo habla de Jesús. Así predicaban ellos. El problema es que nosotros hasta con el Nuevo Testamento nos cuesta. Y si nos fuéramos a ver lo de Felipe, por ejemplo, Felipe predicaba del reino de Dios y de Jesucristo. ¿Y cómo? A través de la ley de Moisés, a través de los salmos, a través de los profetas. ¿Por qué? Porque toda la escritura, todo el Antiguo Testamento nos revela a Jesús. El Antiguo Testamento es la sombra, el Nuevo Testamento es la revelación. Todo el Antiguo Testamento, ley ritual, ley ceremonial, ley moral, toda la ley, toda la Torah es la sombra, y el Nuevo Testamento es la revelación. Esto es bien poderoso entenderlo, mis hermanos. Entonces, hablando de la ley ritual, todos los sacrificios, que no voy a entrar en detalles de ello, me gustaría que estudiáramos el libro de Levítico, porque ahí está todo lo de los sacrificios, el por qué y para qué, todas las fiestas que el Señor les puso o les mandó celebrar, todo eso, por ejemplo, las fiestas, todo eso es para revelarnos a Cristo Jesús. Y creo que vale la pena que veamos unos ejemplos. Por ejemplo, las fiestas. ¿Se recuerda cuántas fiestas tenían que celebrar? 7 fiestas, empezando con la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Pero les tengo noticias:
cada una de estas fiestas, son 7, y 7 nos habla de perfección. Cada una de estas fiestas Dios les mandó a los israelitas que las celebraran para revelarles el carácter de Cristo, lo que Cristo es, a través de cada una de esas fiestas. Cada una de esas fiestas nos revelan lo que Cristo es y lo que se tiene que formar de Él en nosotros. Pero cuando nosotros no entendemos, no tenemos el entendimiento iluminado, abierto, entonces queremos celebrar las fiestas de manera literal como Dios les mandó a ellos. Pero tenemos que entender que para nosotros es una revelación, que esas fiestas no es un asunto de estarlas celebrando literalmente, es un asunto que eso se forma en nosotros. Él es la Pascua, Cristo es nuestra Pascua, amén. Él es el pan sin levadura, Él es la fiesta de los tabernáculos, Él es la fiesta de las trompetas. Tenemos que ver a Cristo en esas fiestas para hoy que estamos en la dispensación de la gracia, para que todo lo que Dios nos revela en esas fiestas se forme en nosotros. Y cuando se forma todo esto de la ley ceremonial, en este caso de las fiestas, en nosotros, entonces en automático, sin esfuerzo nuestro, esa ley va a quedar escrita en nosotros por el nuevo pacto, y vamos a poder vivir la ley moral cuando Cristo se forma en nosotros. No sé si me expliqué con esto. Es que eso es poderoso. Les dio la ley, mire, la ley ritual del tabernáculo, construir el tabernáculo, de todo lo que ministraban en el tabernáculo, cómo hacían los sacrificios, lo que hacían en el altar de los sacrificios, en la fuente de agua, en el altar de oro. Pero ¿qué nos revela todo el tabernáculo? ¿Qué nos revela todo lo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo? ¿Qué nos revelan? Nos revelan el carácter de Cristo que se tiene que formar en nosotros. No es para que hoy usted y yo estemos armando un tabernáculo. No, ahora entendemos que usted y yo tenemos que ser un tabernáculo vivo, un templo vivo. Y alguien dice: ¿y los sacrificios? Usted y yo ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, hoy, mire, toda la ley ceremonial es para que se forme Cristo en nosotros, para que le conozcamos, veamos cómo es su carácter y poder orar: Señor, forma esto tuyo en mí, forma esto en mí, forma esto en mí, y me convierto en eso de la ley ritual, pero de manera viva, una vivencia, algo espiritual que me va a permitir poner por obra la ley moral. Porque si no, voy a estar tratando de poner la ley moral, de guardar los 10 mandamientos, pero por nosotros mismos no podemos, porque dentro de nosotros hay una ley que se opone a la ley de Dios. Es la ley del pecado. ¿Está claro esto? Entonces es ver a Cristo. Por ejemplo, la sangre de los animales, ¿sí? ¿Cuántos se recuerdan? Mencióname algunos animalitos que tenían que ofrecer en sacrificios. Cordero, ¿qué más? Palomas, ¿qué más? Machos cabríos, becerros. Ahora, ¿por qué Dios les ordenó sacrificar y hacer lo que tenían que hacer con la sangre de esos animalitos? Para que tengamos revelación de la virtud de la sangre de Cristo Jesús, del ministerio de la sangre de Cristo en nosotros, cómo la sangre de Cristo opera en nosotros para que usted y yo podamos ser de los bienaventurados, del limpio corazón que verán a Dios. Cómo podemos obtener la vida de Cristo, porque la vida está en la sangre. Mire, en aquel tiempo Dios quería que los israelitas, en cada uno de esos sacrificios, de cada una sangre, ellos pudieran ver a Cristo, tuvieran una revelación de Cristo, del que iba a venir un día, de aquel bien venidero. Esto era una sombra, pero ellos no lo entendieron y se volvió nada más una rutina. Hacer los sacrificios. Ya después ya ni querían guardar los animalitos en su casa, porque los tenían que guardar en su casa, los tenían que cuidar, porque tenían que ser sin defecto. Escúcheme lo que le voy a decir: tenían que ser sin defecto. Es por eso que el Cordero de la Pascua lo tenían que tener en su casa 14 días y cuidarlo, que no le fuera a pasar nada. En la historia judía habla de todos los cuidados que tenían con ese cordero.
porque ese era el que iban a llevar para la expiación. Sin embargo, se volvió tan una forma religiosa, una rutina, que después ya no querían hacerlo. ¿Qué hicieron? Alguien que nos lo venda ahí en el atrio del templo. Y eso fue lo que Jesús encontró cuando fue a volcar las mesas de los cambistas que vendían los corderos, vendían las palomas, vendían todo eso. Entonces la gente llegaba, ya no le tomó importancia, porque no recibieron el espíritu de la ley, no entendieron el propósito. Y es lo mismo ahora. Voy a la iglesia solo porque tengo que ir. ¿Qué van a decir si ya no me ven? Que esto y el otro. Es que si no voy, tal vez Dios no me bendice. Ya perdieron el espíritu de la palabra, si es que lo han tenido. Ya no es aquello de que voy a ir a la casa de Dios, me alegraré con los que dicen a la casa de Jehová iremos a adorar. Sí, porque ahora hay mucho acomodamiento. Antes había más fuego, anhelo de ir a la iglesia. Ya se volvió una rutina. Ya se perdió el espíritu. Es por eso que no reciben el espíritu de la palabra. Otra cosa, pues, ya hablé de ofrendas de los sacrificios. Pero ¿qué de las ofrendas? De las primicias, de los diezmos, de las ofrendas de gratitud y de las ayudas al necesitado. ¿Qué de eso? Eso es parte de la ley. Pero muchos piensan que solo es de la ley de los israelitas. No, ¿cómo supo Abraham que tenía que hacerlo? ¿Y usted cree que él no lo aprendió de sus antecesores? ¿De Enoc, que caminó con Dios y que Dios se lo llevó vivo? ¿De dónde aprendieron ellos? Porque le voy a mostrar en otra enseñanza cómo todos los mandamientos, estatutos, preceptos, Dios se los dio a ellos también. No solo el pueblo. En el pueblo de Israel solo se manifestaron, pero Dios le dice a Abraham que guarde mis mandamientos, que guarde mis preceptos. Y uno dice, ¿y en dónde están los mandamientos que le dio los preceptos? No están registrados ahí, pero sí los conocemos a través de cuando ya se los dio al pueblo de Israel. Pero esos vienen desde antes. ¿Está claro esto? Entonces los diezmos, dicen, es que ahora ya no se aplican los diezmos para nosotros. He oído eso y de gente muy influyente. Normalmente son teólogos. Los teólogos andan muy perdidos. Entonces, no han visto el espíritu de la palabra, el espíritu de los diezmos, porque solo lo ven como algo natural. No, es que ya no hay que dar los diezmos, pero solo están pensando en eso. ¿Sabe por qué Dios les dijo a los israelitas que dieran diezmo? Para que tuvieran una visión de lo que Dios quiere que seamos para Él. ¿Por qué les puso a dar ofrendas? Porque Dios quiere que tengamos una visión de lo que Él quiere que seamos para Él. Nosotros una ofrenda, nosotros el diezmo, lo que le pertenece a Dios. Nosotros seamos las primicias. Mire, primicias. Muy poco cristiano tiene en la mente llegar a ser primicias para el Padre y para el Cordero. Y los que son la primicia es lo más escogido. Es lo más escogido. Son los primeros frutos, y de los primeros frutos lo más escogido. Y las primicias espirituales que Dios quiere, que nos da la oportunidad que seamos, son los únicos que van a estar en el monte Sión celestial. Esto está en Apocalipsis 14, en el monte Sión celestial, con el nombre del Hijo y el nombre del Padre escrito en la frente. Serán el ejército de élite del Señor, de la esposa del Señor Jesucristo. Pero muy pocos piensan en llegar a ser primicias para el Padre y para Cristo, porque acá ven las primicias solo como algo natural, como cosas que daban en aquel tiempo. Y es por eso que nos resistimos a dar las primicias, nos resistimos a dar los diezmos, porque no nos damos cuenta cuán atados nos tiene el espíritu de Mamón, cuánto le servimos y adoramos a Mamón pensando que estamos sirviéndole a Jesús. Y Él dijo, no pueden servir a dos señores. Entonces el espíritu de Mamón influye y dice, ¿para qué vas a dar eso? Si eso fue para aquel tiempo. Pero yo sé que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para mí. Yo quiero ser primicia, yo quiero ser de la parte de Dios, ese diezmo de Dios. Y cuando yo doy eso, estoy manifestando, como cuando daban los corderos en aquel tiempo. Solo que ahora nosotros no traemos corderos, porque ya el cordero perfecto ya vino, ya fue sacrificado en lugar nuestro. Pero todo eso sigue vigente. Jesús no vino a abolir la ley.
Él dijo: yo no vine a abolir la ley, yo la vine a cumplir. ¿Y sabe para qué la vino a cumplir Jesús? Tanto la ley ceremonial como la ley moral. ¿Sabe para qué la vino a cumplir? Para justificarnos a nosotros, y ahora tengamos oportunidad que esa ley se escriba en nuestro corazón. Cuando Jesús dijo: este es el pacto que haré, y cuando habla del nuevo pacto, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, habla de toda la ley, de la Torá, ritual y moral. Ley ceremonial y ley moral, para que seamos como Él, tengamos el carácter del Cordero de Dios. ¿Está claro esto? Entonces, cuando nos negamos a hacer algunas cosas, por ejemplo eso del dar, no hemos visto a Cristo. No hemos visto a Cristo en la ofrenda, no hemos visto a Cristo en el diezmo. Solo vemos dinero, solo vemos cosas materiales. No vemos el espíritu de la ley, y el espíritu de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo, revelarnos a Cristo. Otro ejemplo, la circuncisión, por ejemplo. ¿Para qué Dios dio la circuncisión en el antiguo pacto? ¿Para qué? A ver, dígame usted. La circuncisión física. Y ni siquiera fue con los israelitas. También Abraham viene desde atrás. ¿Para qué Dios les dijo tienen que circuncidarse así físicamente? ¿Para qué? La circuncisión era una señal de estar en pacto con Dios. Era la señal de ser un creyente seguidor de Jehová. ¿Y quién era Jehová? Cristo es Jehová. Cristo es el que ha estado siempre. Él es el único mediador entre Dios y nosotros. ¿Quién estuvo con los israelitas? Lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 10. Dice que la roca que los seguía al pueblo de Israel en el desierto, en toda esa jornada, la roca que los seguía era Cristo. Bebían del agua de la roca. Era un agua sobrenatural. El agua de la roca es Cristo. Entonces la circuncisión física era, uno, como una señal de pacto. Pero ¿qué implicaba ese pacto? Implicaba, ¿sí?, que a ellos, aún en esa dispensación, tenían que buscar que su corazón fuera circuncidado, fuera limpiado. ¿Cómo? Eso es un misterio que sí lo explica la Biblia. ¿Cómo ellos podían alcanzar circuncidar su corazón? Porque lo dice ahí en el Antiguo Testamento: circuncida tu corazón, les dice Dios, y les está hablando ahí del antiguo pacto. Veamos algunas citas, a ver si me aparece algo de esto ahí. Deuteronomio capítulo 10. Vea lo que les dice Dios. Dice: les dio la circuncisión física. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Va. Pero vea lo que les dice Dios: circunciden pues el prepucio de vuestro corazón. Entonces no era físico. Sí, pero para que entendieran que el propósito era circuncidar, cortar, arrancar de su corazón lo que es contrario a Dios. Circunciden su corazón y no endurezcan más su voluntad, su cerviz. Ahora, ¿se recuerdan los que llevan al diplomado? ¿Cuál es el propósito de circuncidar el corazón? ¿Cuál es el propósito de limpiar mi corazón? El propósito es, sí, vea que había una ley ritual para que entendieran lo que tenían que hacer en ellos, para poder cumplir la ley moral de amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Pero para eso hay que circuncidar el corazón. ¿Está claro esto? Pero ahora, en este tiempo, mis hermanos, en este tiempo, la circuncisión, donde hacemos el pacto de circuncisión, como ya entendemos para qué era la circuncisión, pero ya estando Cristo, ahora es en el bautismo en agua. Ahí es donde hago el pacto y le digo: Señor, circuncida mi corazón. Ya no quiero seguir como soy. Ya no quiero tener un corazón engañoso y perverso, como dice en Jeremías. Yo quiero tener un corazón como el tuyo, Señor. ¿Está escuchando? Señor, circuncida mi corazón, corta de mi corazón, Señor, todo lo que en mí es contrario a ti, todo el engaño, toda la perversión, todas las maldades que tu palabra me enseña que hay en mi corazón. Porque yo quiero amarte con todo mi corazón. Señor, ahorita te amo un poquito, con una parte de mi corazón que ya está limpio, pero no te puedo amar con todo mi corazón
con todos esos árboles de muerte que tengo, todo este engaño, toda esta perversión, toda esta hipocresía, toda esta envidia, todos estos celos, todo este odio que está ocupando espacio en mi corazón. Eso lo hago en el bautismo en agua. Estoy dispuesto, Señor, a morir a mí mismo. Por eso desciendo a las aguas como una demostración que estoy dispuesto a ser sepultado, a morir, para poder llegar a estar con Cristo juntamente crucificado. Ahí es donde hago un compromiso con Dios. Ahí es ahí donde me vuelvo discípulo de Jesús. Lo que pasa es que muchos solo los mojaron nada más, no hicieron ningún compromiso, y es por eso que no cambian, no hay progreso espiritual, porque no tuvieron el espíritu y la vida de la palabra, de la circuncisión, que era natural, pero con un propósito espiritual ahora. Pero cuando no se tiene el espíritu de la palabra, el espíritu de la ley, ahora mire, quieren volver a eso. Mire, y están enseñando que hay que circuncidarse. Y yo les puedo decir, mire, te podés circuncidar, te podés quitar todo si querés, pero eso no va a cambiar tu corazón. Porque lo único que puede circuncidar mi corazón es la palabra de Dios, la sangre de Cristo y el fuego del Espíritu Santo. Nada más. No con guardar las fiestas judías voy a cambiar. No, eso no me cambia. Lo que me cambia es entender lo de Cristo ahí, orar, rendirme para convertirme en eso. Igual con las vestiduras que usaba el sacerdote, los que usaban los levitas. En aquel tiempo era literal, había ley, había ordenanzas, cómo tenían que hacerlo. Pero eso nos habla, nos enseña de cómo tenemos que vestirnos de Cristo nosotros en este tiempo, para ser sacerdotes santos de Dios. Porque yo me puedo mandar a hacer mi traje de aquel tiempo, hasta el traje del sumo sacerdote, ponérmelo todos los días, pero por dentro ser un diablo, no cambiar. Puedo ponerme lo que quiera físicamente, eso no me cambia. Estamos en la dispensación de la gracia, que miren, muchos piensan que porque, y termino con esto, que porque estamos en la gracia ahora es más fácil que como la tenían los israelitas. No, ahora es más difícil. En aquel tiempo ellos no tenían manera de poder ser transformados de una manera como nosotros hoy podemos hacerlo. Es por eso que antes, por ejemplo, era homicida el que cometía un homicidio literal, era adúltero el que cometía un acto de adulterio literal, físico. Pero Jesús, ahora en la gracia, dijo, bueno, ahora como estamos en otra dispensación, como ya aparecí yo, y como yo voy a derramar mi sangre, yo voy a ser ese cordero, yo voy a hacer todo eso que escribió Moisés y todos los rituales que hacían en aquel tiempo. Ahora ya no pecas de adulterio si lo haces físicamente. Ahora con solo codiciar en tu corazón ya pecaste. Con solo aborrecer a tu hermano en tu corazón ya eres homicida. Ahora es más, no la complicó más. Nos levantó el estándar de santidad, el estándar moral. Jesús lo vino a levantar. ¿Por qué? Porque ahora sí hay una manera de poder circuncidar nuestro corazón con la sangre de Cristo. Muchos piensan, es que estamos en la gracia. Pues por eso tenemos que vivir como Dios manda. ¿Y cómo? Dejemos que nos transforme. Ahora sí se puede. Y el que diga, es que yo no puedo cambiar, estás haciendo a Dios mentiroso. Estás menospreciando el sacrificio de Cristo Jesús. Lo estás menospreciando, porque Él ya compró toda la salvación, toda la liberación, toda la sanidad, toda la transformación que usted y yo necesitamos. Él ya la compró, Él ya pagó el precio con su propia vida, con su propia sangre. Nadie tiene excusa para decir yo no puedo cambiar, o yo no puedo llegar a ser de limpio corazón, o yo no puedo llegar a ser perfecto como mi Padre es perfecto, de limpio corazón. Eso es ser perfecto, completo, sin que me falte nada de Él. Nadie puede decir que no se puede, porque el camino ya se abrió. Estamos en un mejor pacto, en una mejor dispensación, y es por eso que se nos exige más. Se nos exige más. El nivel Jesús lo puso bien alto. Sintámonos dichosos.
porque sí se puede. Amén. Bueno, la dejo hasta ahí. Me quedé como a la mitad. Pero bueno, pidámosle a Dios que el espíritu de la Torah opere en nosotros. ¿Cuántos quieren eso? Pónganse de pie, vamos a pedir. Y también mis hermanos que están en línea, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por hablarnos, por enseñarnos. Hoy entendemos, Señor, que toda tu palabra es útil para nosotros. Que todo lo que está en la Biblia, aún la ley ceremonial, es útil para nosotros hoy. Señor nuestro, necesitamos que nos abras el entendimiento para que podamos ver cómo se aplica toda esta ley ceremonial, cómo se aplica a nosotros en este tiempo, cómo funciona en lo espiritual para nosotros. Porque tu palabra no cambia, tu palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre, es eterna. Necesitamos, Padre, entender cómo se aplica a nosotros, cómo funciona para nosotros hoy. Danos ojos, Señor, para ver a Cristo, Padre, en toda la ley, en toda la Torá, en toda la Biblia. Danos oídos para oírte, para oír tu palabra. Danos sabiduría espiritual, danos inteligencia espiritual, Señor, para que podamos recibir la sabiduría de tu palabra, para que podamos entender tu palabra, para que podamos atesorarla en nuestro corazón y la podamos poner por obra. Danos revelación, Señor. Alumbra nuestro entendimiento. Sánanos de toda ceguera espiritual que tenemos. Abre nuestros ojos espirituales. Ábrenos los ojos de nuestro espíritu. Haz que nuestros oídos te oigan. Haz que nuestros ojos espirituales te miren, Señor, en tu palabra. Danos la habilidad divina, Señor. Ayúdanos a tener convicción, que es por obra del Espíritu Santo que podemos tener revelación. No hay otra manera. Solamente tu Espíritu nos puede guiar a toda verdad, a toda la estatura, a todo el carácter de la verdad. Ayúdanos a entender de una vez por todas que esto es un asunto espiritual, no natural. Y concédenos, Padre, que no nos vayamos de esta tierra sin que la Torá se haya formado en nosotros. Que seamos Torás vivientes. Torás vivientes. Palabra viviente. Que nosotros seamos palabra viva, habiendo crecido a la medida de la estatura del varón perfecto, de la palabra viva. Que nosotros seamos palabra viva. Libros escritos con tu propia mano, con tu propio dedo, así como está escrito en tu palabra, está dicho por ti. Que seamos cartas escritas por ti, con tu ley escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, y manifestada a través de nuestras obras. Que seamos templos vivos, tabernáculos vivos. Que el tabernáculo de David sea restaurado en nosotros. Que seamos nosotros casa de alabanza, casa de tu presencia, ahora y por la eternidad. Te lo suplicamos, Padre, por los méritos de Cristo. Estamos conscientes que no merecemos todo esto, Padre, estas oportunidades, estas bendiciones, pero por los méritos de Cristo tenemos confianza de pedírtelo. Por la justicia de Cristo, por la obediencia de Él, Padre, sea prosperada nuestra alma y seamos prosperados en todas las cosas. Que tengamos éxito en nuestra jornada, en nuestra carrera de regreso a ti, Padre, alcanzando todo tu propósito. Y que tengamos convicción que la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros, tú la completarás, tú la perfeccionarás, para que estemos listos
para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Padre, gracias porque cumplirás todo tu propósito en nosotros. Lo necesitamos, Padre. Nosotros somos los necesitados. Tú sigues siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Nosotros somos los necesitados, Padre, de ser restaurados, de volver al propósito original por el cual nos creaste. Nos has bendecido, habiéndonos escogido desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha, para que estemos delante de ti por siempre. Pon esta convicción, haz arder esta convicción en nosotros, Padre. Que el mayor anhelo de nuestro corazón sea ser santos como tú eres santo, perfectos, de limpio corazón como tú, y misericordiosos como tú eres misericordioso, Padre. Haz que esto sea nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, honrarte a ti con nuestra vida, siendo templos vivos, restaurados totalmente a tu carácter, Señor nuestro y Dios nuestro. Obra en nosotros, te suplicamos. Produce este deseo en nosotros. Que este sea nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo, Señor nuestro y Dios nuestro. Nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo, Señor nuestro y Dios nuestro. Y podamos decir: ya de veras, este es mi deseo. Y diga conmigo: todo mi ser se restaura a la imagen de Cristo. Todo mi ser es lleno de la vida de Cristo, de la vida de Cristo que está en su sangre, de la vida de Cristo que está en su palabra, de la vida de Cristo que está en su espíritu, en su fuego santo. Todo mi ser se restaura. Todo mi ser se convierte en Torah viviente, palabra viviente. Todo mi ser